Oyó otro chasquido metálico y supo que la jaula no se había abierto, sino que se había cerrado. Ahora, capítulo 6 de la parte tercera y última del libro. Día 56 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. El café del castaño estaba casi vacío. Un oblicuo rayo del sol se colaba amarillento por la ventana y caía sobre las mesas polvorientas. Eran solitarias, 15 horas. Las telepantallas emitían música enlatada. Sentado en su rincón de costumbre, Winston contemplaba la copa vacía. De vez en cuando alzaba la vista hacia el rostro gigantesco que le observaba desde la pared de enfrente. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan al pie, sin que se lo pidiera un camarero. Llegó, le llenó la copa de ginebra de la Victoria y añadió unas gotas de otra botella que llevaba una espita en el corcho. Era sacarina aromatizada con clavo, la especialidad de la casa. Winston estaba escuchando la telepantalla. En ese momento solo emitía música, pero cabía la posibilidad de que en cualquier momento diese un boletín especial del Ministerio de la Paz. Las noticias del frente africano eran muy inquietantes. Llevaba todo el día pensando en ello. De vez en cuando un ejército de Eurasia, Oceanía, estaba en guerra con Eurasia y siempre lo había estado. Avanzaba hacia el sur a una velocidad aterradora. El boletín de mediodía no había aludido a ningún área concreta, pero lo más probable era que la desembocadura del Congo fuese ya un campo de batalla. Brazzaville y Leopoldville corrían peligro. No le hacía falta ver el mapa para saber lo que significaba. No era solo que pudiesen perder África Central, sino que por primera vez desde que empezó la guerra el propio territorio de Oceanía estaba amenazado. Lo dominó una violenta emoción, no exactamente de temor, sino más bien de exaltación indiferenciada. Y luego se le pasó, dejó de pensar en la guerra. En esos días era incapaz de concentrar su atención en nada. Alzó la copa y se la bebió de un trago. Como siempre, se estremeció e incluso sintió náuseas. La bebida era horrible. La sacarina y el clavo ya eran bastante asquerosas de por sí. No era suficiente para disimular el olor aceitoso, y lo peor era que el olor de la ginebra que le acompañaba día y noche estaba inextricablemente mezclado con su imaginación, con el de las... No las nombraba, ni siquiera en sus pensamientos, y dentro de lo posible procuraba no visualizarlas. Era vagamente consciente de ellas, una presencia cercana a su cara, un olor de la ventana de la nariz. Mientras lo inundaba el calor de la ginebra, soltó un eructo entre los labios purpúreos. Desde que lo soltaron había engordado y recuperado su antiguo color, que incluso se había vuelto más intenso. Se le había embotado los rasgos, la piel de la nariz, los pómulos era tosca y roja, hasta el cuero cabelludo tenía un marcado tono rosa. Un camarero, también sin que se hiciera falta pedírselo, le llevó el tablero de ajedrez y el ejemplar del Times en ese día con la página abierta en el problema de ajedrez. Cuando al ver la copa vacía fue a por la botella de ginebra y se la llenó. No necesitaba pedir nada, conocían sus costumbres. El tablero de ajedrez siempre le estaba esperando y siempre tenía reservada la mesa del rincón. Incluso cuando el local estaba lleno podía disponer de ella, porque nadie quería sentarse cerca de él, ni siquiera se preocupaban por contar las copas. A intervalos irregulares le presentaban un papelucho sucio que según ellos era la cuenta, pero tenía la impresión de que siempre le cobraban de menos. No le habría importado si hubiera sido al revés, tenía dinero de sobra. Incluso tenía un trabajo, una asignatura mejor pagada que su antiguo empleo. La música de la telepantalla se interrumpió y dejó poco a poco una voz. Winston alzó la cabeza para escuchar. No obstante, no se trataba de un boletín del frente, era solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia. Por lo visto, en el cuatrimestre anterior la cuota de cordones de botas del décimo plan trienal había tenido un superávit del 98%. Estudió el problema de ajedrez y dispuso las piezas sobre el tablero. Era un final complicado en el que intervenía una pareja de caballos. Juegan las blancas y dan mate en 2 movimientos. Winston alzó la mirada para contemplar el retrato del hermano mayor. Las blancas siempre ganan, pensó, con una especie de nebuloso misticismo, siempre sin exención. Así es el orden de las cosas. Desde el principio del mundo en ningún problema de ajedrez han ganado las negras. ¿No simboliza eso el eterno y constante triunfo del bien sobre el mal? El rostro gigantesco le devolvió la mirada lleno de calma y el poder. Las blancas siempre ganan. La voz de la telepantalla se interrumpió, añadió en tono distinto y mucho más solemne: se os advierte que estéis preparados para oír un importante anuncio a las 15:30. A las 15:30 es una noticia de la mayor importancia. Tened cuidado de no perderosla. A las 15:30 volvió a sonar la música enlatada. A Winston se le aceleró el pulso. Tenía que ser el boletín del frente. El instinto le dijo que eran malas noticias. Todo el día con pequeños brotes de emoción.
Le habían rondado por la cabeza la idea de una derrota aplastante en África. Le parecía ver al ejército de Eurasia desbordando de hasta entonces indestructible frontera e invadiendo hasta el último extremo de África como una columna de hormigas. ¿Por qué no habrían podido atacarle por el flanco? El perfil de la costa occidental de África destacaba vívidamente en su imaginación. Cogió el caballo blanco y lo desplazó por el tablero. Ahí era, incluso mientras imaginaba la horda negra avanzando hacia el sur, le pareció ver otro ejército misteriosamente formado a su retaguardia y dedicado a cortar las comunicaciones con el enemigo por tierra y por mar. Sintió que había creado ese ejército solo con desearlo, pero había que actuar deprisa. Si le llegaban a controlar toda África, si instalaban aeródromos y bases submarinas en el Cabo, cortarían Oceanía en dos, lo cual podría significar cualquier cosa: la derrota, el hundimiento, un nuevo reparto del mundo, la destrucción del partido. Inspiró profundamente. En su interior se debatía una extraordinaria mezcla de sentimientos, aunque no era exactamente una mezcla, sino más bien diversos sentimientos superpuestos, sin que uno pudiera saber cuál era el más profundo. Pasado el susto, volvió a colocar el caballo blanco en su sitio. De momento no podía concentrarse en el problema del ajedrez. Sus pensamientos empezaron a divagar otra vez. Casi sin darse cuenta escribió con el dedo en el polvo de la mesa: 2 más 2 igual 5. No se puede meter en tu cabeza, le había dicho Julia, pero claro que podían. Lo que ocurre aquí es para siempre, le había advertido O'Brien. Eso sí era cierto, había cosas, tus propios actos, de los que era imposible recuperarse. Algo moría en su interior, quemado, cauterizado. Le había visto e incluso había hablado con ella. Ya no entrañaba ningún peligro. Sabía como por instinto que no les interesaba lo que hiciese. De haber querido, podían haber concertado una cita. De hecho, se habían encontrado por casualidad en el parque un día de marzo en que hacía malísimo. La tierra estaba dura como el hierro y solo unos pocos brotes de azafrán silvestre asomaban entre la hierba muerta para ver arrancados por el viento. Él iba con prisa, con las manos heladas y los ojos llorosos, cuando la vio apenas a 10 metros de distancia. En el acto pensó que había sufrido un cambio difícil de explicar. Se cruzaron casi sin saludarse. Luego Winston se volvió y la siguió sin demasiado interés. Sabía que no había peligro y que nadie se fijaría en ellos. Julia no dijo nada. Se desvió en diagonal como si quisiera librarse de él. Luego apareció resignarse a tenerlo a su lado. No tardaron en llegar a un macizo de arbustos sin hojas que no servía como escondrijo ni ofrecía la menor protección contra el viento. Se detuvieron. Hacía muchísimo frío. El viento silbaba entre las ramas y agitaba los sucios brotes de azafrán. Winston le pasó el brazo por la cintura. No había telepantallas, pero debía haber micrófonos ocultos. Además, alguien podía verles. Daba igual, nada importaba. Podría haberse tumbado a hacerlo en el suelo si hubiera querido. Se le puso la carne de gallina de frío al pensarlo. Ella no respondió al contacto de su brazo, ni siquiera trató de soltarse. Entonces Winston supo en qué consistía el cambio. Tenía la tesetrina y una larga cicatriz oculta en la parte del pelo que le cruzaba la frente hasta la sien. Eso no era el verdadero cambio. Su cintura se había vuelto sorprendentemente más gruesa y rígida. Winston recordaba que en una ocasión, tras la explosión de una bomba volante, había ayudado a sacar a rastras un cadáver entre las ruinas, y le había sorprendido no solo lo mucho que pesaba, sino la rigidez y lo difícil que era manejarlo, como si en lugar de ser de carne hubiera sido de piedra. Lo mismo le había ocurrido con el cuerpo de Julia. Pensó que el tacto de su piel también debía de haber cambiado. No intentó besarla y tampoco hablaron. Mientras regresaba andando por la hierba, ella le miró directamente por primera vez. No fue más que una mirada fugaz, cargada de asco y desprecio. Winston se preguntó si sería una antipatía emanada del pasado, o si le inspiraría también su rostro hinchado y las lágrimas que el viento le arrancaba de los ojos. Se sentaron en unas sillas de hierro, uno al lado del otro, aunque no demasiado cerca. Winston vio que Julia estaba a punto de hablar. La joven movió el pie con torpeza unos pocos centímetros y aplastó a propósito una ramita. Sus pies también parecían haberse vuelto más grandes. Te traicioné, le espetó sin más. Y yo a ti, respondió Winston. Julia volvió la mirada con desagrado. A veces, dijo, te amenazan con algo insoportable e inconcebible y empieza a decir: no me lo hagáis a mí, hacérselo a otra persona, hacérselo a fulano o a mengano. Y luego intentas convencerte de que solo fue un truco, que solo lo dijiste para que te dejaran en paz y que no hablabas en serio, pero no es cierto. En el momento en que ocurre lo dices de verdad. Crees que hay otra manera de salvarte y estás totalmente dispuesto a que sea de ese modo. Quieres que se lo hagan a otro, te traes sin cuidado que sufra, no piensas más que en ti, no piensas más que en ti, repitió él. Y después ya no vuelves a sentir lo mismo por esa persona. No, reconoció Winston, ya no sienten lo mismo. No parecía haber más que decir. El viento le aplastaba los finos monos contra el cuerpo. De pronto le resultó vergonzoso seguir allí,
en silencio. Además había demasiado frío para quedarlos allí quietos. Ella dijo que tenía que coger el metro y se puso en